bonita, eres tú, mi mamita, preciosa reina del cielo, ven a darnos consuelo, ven, por favor, hermosa madre de Dios, ven, por favor, porque tú eres mi ilusión. Comienza el cenáculo. Una hora con la sagrada doctrina católica de la mano de la Santísima Virgen María. Vive, María, en tus hijos queridos, protégenos con tu manto, a quienes te amamos tanto, ven, por favor, hermosa Madre de Dios, ven, por favor, porque tú eres mi ilusión. El cenáculo presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas para esta radio virtual. El cenáculo. Saludo cordial para todos los queridos oyentes de www.radiorosamísticacolombia.com. Aquí estamos con otra entrega de El Cenáculo, una hora con la sagrada doctrina católica de la mano de la Santísima Virgen María. Y tenemos el seguimiento a este tema macabro, horroroso, para todos estos días del mes de octubre, que es el tema del Halloween. Y usted lo está escuchando a través de nuestra estación y de las estaciones de la red de radios católicas de Latinoamérica y el Caribe en Internet, integrada por Radio Fe Latina de Argentina, Solo Dios Radio de República Dominicana, Radio San Nicolás de Tolentino de Costa Rica, Padre Pío Radio de Panamá, Radio Aba de Perú, Radio Más Cerca de Dios de Venezuela, Crisol Radiofónico de México, Radio Suena Cristo de Chile, Radio Misión Católica, Radio Divina Misericordia de los Estados Unidos y Radio Católica Metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, aquí en Colombia. Una vez más, bienvenidos a esta hora con la sagrada doctrina católica de la mano de la Santísima Virgen María. ¿Sabemos realmente qué es lo que celebramos en esa invitación que le hacen a la sociedad del Halloween? ¿Sabemos cuál es el origen de la fiesta del Halloween? ¿Sabías que en ella hay una invitación a dar reverencia a lo oculto? Lo creas o no, Halloween está reconocido ritualmente como el Día del Demonio, y que sus seguidores y grupos de ocultismo así lo reconocen. El Halloween, como ya lo hemos dicho, es una fiesta pagana que tiene su origen 300 años antes de Jesucristo en Europa, dentro de la civilización de los celtas, y más específicamente de los ritos de los sacerdotes druidas, que invocaban Samán, dios de los muertos, y se invocaba e invitaba a los malos espíritus a reunirse para examinar los acontecimientos del futuro y además visitar a sus antiguos hogares en la tierra. Esta fiesta era conocida como el Festival de la Muerte. En la religión de los celtas se daba culto a numerosos dioses, y sus sacerdotes, los druidas, que eran adivinos, magos o brujos, acostumbraban prender grandes fogatas en Halloween como culto a sus dioses. Gradualmente, la fiesta del inicio del otoño adquirió un carácter siniestro. Se creía que ese día fantasmas, hadas, brujas, duendes y demonios de todas las clases rondaban por ahí. Fue a finales del siglo XIX, finales de 1800, cuando inmigrantes irlandeses introdujeron la fiesta del Halloween a los Estados Unidos.
El pueblo mexicano había permanecido ajeno a esto, pero en los últimos años muchas costumbres norteamericanas nos han influido, entre ellas el Halloween, que ahora se ha difundido también con el nombre de Noche de Brujas por México, Centroamérica, Latinoamérica, el Caribe, por todas partes. Sobre este nombre adoptado en México, podemos decir que Doreen Irwin, quien fue la más grande de las brujas en el oeste europeo, concubina del alto ministro de Satán en esa misma área, se convirtió al catolicismo y decía que si los padres tuvieran alguna idea de lo que realmente es Halloween, ni siquiera mencionarían esa palabra frente a sus hijos. Y está en Primera de Pedro 5:8. El diablo ronda como león rugiente a ver a quién puede devorar. Eso es así. Actualmente estas fiestas se fueron incorporando poco a poco a nuestras festividades hasta convertirse en fiestas populares, teniendo su mayor auge en Estados Unidos, y de ahí pasó a México y se regó a otros países, introduciendo de forma velada e inocente este día de ritos y costumbres derivadas del culto a Satanás, que ya no es solo el 31 de octubre, prácticamente todo el mes de octubre es dedicado a cosas luciferinas y a cosas satánicas. En nuestros días se invita a los niños a que se disfracen de diablos, brujas, muertos, vampiros y demás personajes relacionados con el mal, con el objeto de participar de esta fiesta. Y aún más, no solo los pequeños, sino también los jóvenes y los adultos son atrapados por el atractivo de esta fiesta, entre comillas, que está muy lejos de ser una celebración que agrade a nuestro Dios uno y trino. En Deuteronomio 18:9-12 la palabra de Dios dice que no se halle a nadie que practique encantamientos o consulte los espíritus. ¿Es una fiesta inocente? Los niños son inocentes, ellos no se dan cuenta, pero se está educando. En un futuro no nos extrañe que no le teman a lo macabro. Por eso hay adultos que se disfrazan y celebran el Halloween, porque desde niños no le ven nada de malo. Sin embargo, los padres de familia sí se dan cuenta. ¿Y qué contestan ellos? Es que es una actividad de la escuela, es que ya tiene su disfraz, es que pobrecito, tiene mucha ilusión, es que todos los de la calle van a ir, no pasa nada, los niños son inocentes, ellos no se dan cuenta. Efesios 5:10-11. No tomen parte en las obras de las tinieblas. Y hay otro texto bíblico que dice: el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Pongan por favor atención a esto. Los sacerdotes druidas iban de casa en casa, exigiendo toda clase de alimentos extraños para su propio consumo y para más tarde ofrecerlo a su dios Samán en el Festival de la Muerte. Si la gente del pueblo no les daba los alimentos que ellos exigían, ellos les echaban un hechizo diabólico sobre sus casas, y la historia cuenta que alguno de esa familia moría en el transcurso del siguiente año. ¿Y qué me dicen de lo siguiente? Los druidas llevaban consigo un nabo hueco por dentro y con una cara grabada en la parte frontal que representaba un espíritu diabólico. El nabo, o sea la calabaza, estaba iluminado por una vela dentro de él, que era usada como linterna por los druidas cuando iban de casa en casa por la noche. Cuando esta práctica llegó a América, los nabos, que no eran tan abundantes, pero sí tuvieron un vegetal nativo que pronto lo sustituyó. ¿Cuál será ese vegetal nativo? La calabaza reemplazó al nabo. La Enciclopedia Mundial define Halloween como el principio de todo lo frío, oscuro y muerto. Así que cuando mandamos a nuestros hijos a celebrar Halloween, los enviamos a festejar todo esto. Aquelarre. ¿Qué es un aquelarre? Que se sucede en la fiesta. Es una asamblea o fiesta nocturna de brujos y brujas que generalmente se reúnen en sábado con el objeto de practicar sus artes ocultas. Consiste de 13 brujos y se cree que acuden demonios y aún el mismo Satanás. Celebran ritos que incluyen el sacrificio de animales y perversiones sexuales. Se dice que a veces practican
el abuso sexual de niños y en casos extremos el sacrificio de ellos. Vamos a mirar, a tratar de entender un poco el ocultismo escrito por Jack Matlick. Entendiendo el ocultismo, es lo que encontramos en como aquelarre, como el significado de aquelarre. Es un hecho comprobado que la noche del 31 de octubre en Estados Unidos, Francia, Irlanda, México y en muchos otros países, entre esos nuestros países centro y latinoamericanos, se realizan misas negras con sacrificios humanos y aún de bebés, todo tipo de cultos espiritistas y otras reuniones relacionadas con el mal. Es también un dato conocido que el 31 de octubre es la fecha más importante del calendario satanista. La noche de Halloween es reconocida por todos los satánicos ocultistas, seguidores del diablo y masones como la noche del Año Nuevo para los brujos y brujas. Anton LaVey, actor de Hollywood, autor de la Biblia satánica, ministro de la iglesia de Satán, fundador de esa iglesia, dice de los días importantes para los satánicos son 3. Primero, el día del cumpleaños, que siempre lo celebran el Viernes Santo de nosotros los católicos. 2. El 30 de abril. Y el más importante, Halloween. En Colosenses 2:8, San Pablo nos dice: cuídense que nadie los engañe. Y por eso hay una pregunta para reflexionar, que es la siguiente: si tú pones tu casa para la fiesta de Halloween, ¿a quién estás realmente invitando a entrar en tu casa? Así sea involuntariamente. ¿A quién estás realmente invitando? Tiempo de Halloween, tiempo de prueba para el católico cristiano. En Semana Santa es fácil serlo. Hasta el católico más frío se calienta un poco en la Semana Mayor. ¿Con quién te interesa más quedar bien? ¿Con Cristo o con el mundo? ¿Eres cristiano o eres del mundo? ¿Eres un católico pasando por este mundo o eres del mundo pasando de vez en cuando como católico? Según la presión, según las dificultades o las críticas, te haces para allá o para acá. Como padre de familia, te ha tocado participar, por ejemplo, en las discusiones en la escuela de tus niños, en las que se decide si debe o no realizarse una fiesta de disfraces ese día de Halloween. ¿Te dices católico? Pues en situaciones como estas es cuando debemos dar testimonio de esto. Si tú participaste alguna vez, incluso el año anterior, y ahora recapacitas, que no cierre tu boca la vergüenza. No importa si fuiste tú el que organizó la fiesta anteriormente. Haz como los alcohólicos y drogadictos. Una vez sanos, tratan de ayudar a otros que aún están en el error. Efesios 2, 3, 5. Estábamos muertos por nuestras faltas. Y para el futuro, ¿vas a educar a tus hijos en la cultura del Halloween? Ya tenemos la información. Ahora pidámosle a Dios que envíe su Espíritu Santo para que nos diga qué es lo que cada uno de nosotros debe hacer con toda esa información y con toda esta información sobre el Halloween. Pues promoverla, compartirla. Eso es lo que tenemos que hacer. El día que los brujos y brujas celebran por encima de todos es octubre 31. En esa noche, Satanás y sus brujos tienen supuestamente mayor poder. Los druidas, pero acuérdense que el omnipotente es Dios. Dios uno y trino, es omnipotente. El poder satánico es limitado, totalmente. Los druidas creían que en esa noche en particular, los espíritus de los muertos regresaban a sus antiguos hogares para visitar a los vivos. Y si los vivos no proveían comida a estos espíritus malignos, toda clase de cosas terribles podrían ocurrirles. Si los espíritus malignos no recibían un festín, treat, entonces ellos harían travesuras malas a los vivos, trick. Hoy Halloween es una festividad primeramente secular, pagana, una excusa para disfrazarse de algo macabro y tener una fiesta. De todas maneras, verdaderos brujos y brujas, así como practicantes del ocultismo, aún preservan sus creencias paganas y consideran el Halloween
como un tiempo, entre comillas, sagrado y poderoso. Habiendo dado la espalda al Dios de la Biblia, ellos invocan la ayuda de Satanás, cayendo así del favor de Dios y caminando sin remedio a las tinieblas eternas. Vean que todo el concepto detrás del Día de las Brujas está relacionado con las tinieblas, la muerte, el temor, el engaño, los ritos paganos y el satanismo. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Cada año se incrementa más el satanismo dentro de esta celebración. En Inglaterra se realizan sacrificios honrando al dios de la muerte. Eligen la reina de las brujas en la iglesia de la magia negra. La elegida obtiene fama, fortuna y poderes psíquicos para hacer maldades. En este país, el número de creyentes es casi igual al número de brujos. Y lo curioso del caso es que el nombre Halloween es católico, cristiano, y la iglesia la instituyó como víspera de la fiesta de Todos los Santos, claro que con un contenido distinto al que se le da en la actualidad. Usted está escuchando el Cenáculo, una hora con la sagrada doctrina católica de la mano de la Santísima Virgen María, aquí en www.radiorosamísticacolombia.com y la red de radios católicas de Latinoamérica y el Caribe en Internet. Hay unas fechas del calendario satánico. Septiembre 5 al 30. Ayunan para buscar la voluntad de Satanás. Septiembre 27. Elección de sacerdotes confesores para escritos en el libro del macho cabrío. Octubre 4. Ritual para maldecir el cuerpo de Cristo. ¡Qué barbaridad! Octubre 15 al 20, por supuesto, se roban muchas hostias en nuestros templos. Octubre 15 al 20, hostias consagradas. Reunión para preparar el día de Samhain. Octubre 21 al 25, reflexión, disciplina, ayunos y mantras. O sea, empiezan desde septiembre. Son 2-3 meses de cosas para adorar al demonio. Octubre 26, ritos tradicionales. Octubre 27, confesión de los males en contra de Satanás, que es el patrón del mal, es el dios del mal. Octubre 28, bendicen a los integrantes de los grupos satánicos. Octubre 29, ordenan a los ministros del rock, músicos, manager, promotores, etc. Octubre 30, ritos bautismales. Maldicen cualquier contacto que hayan tenido con cualquier católico cristiano. Luego se bautizan con agua de alcantarilla, sangre de niños y de adultos sacrificados. ¡Qué horror! Octubre 31. Inscripción en el libro del macho cabrío. Comienza para ellos el año satánico. Se invoca el poder total de Belcebú, Nostradamus y otros demonios. Noviembre 1. Se sella a los satanistas, a los espíritus de los muertos, para sacarlos del purgatorio. Noviembre 2 al 9, semana de las bodas a Satanás. Hay otros 10 días sagrados de los satanistas dedicados a la adoración a Satanás y a sus demonios, y esto lo tenemos que saber. Pero por eso es que tenemos que orar tanto, sobre todo en los meses, en Semana Santa, vísperas de Semana Santa, en Semana Santa, en septiembre, octubre y noviembre, ¿sí? Pero también en las siguientes fechas, que les decimos, febrero 2, febrero 14, marzo 24, mayo 1, junio 24, septiembre 24, diciembre 25, enero 1 a la medianoche y por supuesto todas las lunas llenas, donde los demonios le dan a las personas el poder máximo en esa noche. También es el momento cuando se cumplen los encantamientos realizados al principio de mes. Tenemos que orar muchísimo, tú y yo, en todo el año, para que estas cosas, estas acechanzas maléficas del demonio no nos alcancen. Hay quien pueda creer que paganos y satanistas son diferentes. Usted podrá por su cuenta decidir quién sustenta y motiva ambos movimientos. O es Dios o no lo es Él quien motiva
estos movimientos que vamos a describir a continuación. Hechicería, todo esto es descripción porque nosotros tenemos que, desde el punto de vista católico, conocer estos temas para poder no dejarnos tentar, para adquirir discernimiento y para tener protección del Espíritu Santo. Hechicería es ejercer un maleficio sobre alguien por medio de prácticas supersticiosas o invocación al poder de espíritus o dioses. Magia y hechicería, acciones por las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión católica. Estas prácticas son más condenables aun cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios. El numeral 21:17 del Catecismo de la Iglesia Católica es lo que acabo de leer. La hechicería, hermanos, es practicada por algunas sectas, como también por personas sin religión específica, por practicantes de la nueva era, por masones. Isaías advierte muy claramente: vendrá sobre ti una desgracia que no sabrás conjurar, caerá sobre ti un desastre que no podrás evitar. Vendrá sobre ti súbitamente una devastación que no sospechas. Quédate pues con tus sortilegios y tus muchas hechicerías con que te fatigas desde tu juventud. ¿Te podrán servir de algo? ¿Acaso harás temblar? ¿Te has cansado de tus planes? Que se presenten pues y que te salven los que describen los cielos, los que observan las estrellas y hacen saber en cada mes lo que te sucederá. Mira, ellos serán como tamo que el fuego quemará, no librarán sus vidas del poder de las llamas. No serán brasas para el pan, ni llama ante la cual sentarse. Esos serán para ti tus hechiceros, por lo que te has fatigado desde tu juventud. Cada uno errará por su camino y no habrá quien te salve. Isaías 47:11. Porque esto es el cenáculo, una hora con la sagrada doctrina católica de la mano de la Santísima Virgen María. ¿Y dónde está la doctrina? La doctrina está en la palabra de Dios. La doctrina está en la tradición de la Iglesia. La doctrina está en los documentos del magisterio de la Iglesia, que están en el catecismo de la Iglesia Católica. Magia es arte o ciencia oculta con que se pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención de espíritus, genios o demonios, efectos o fenómenos extraordinarios, contrarios a las leyes naturales, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. La magia utilizada para ejercer un maleficio se llama hechicería, pero se debe aclarar que aunque se pretenda distinguir entre magia buena, blanca, y magia mala, negra, en realidad todo uso de magia de cualquier color ofende a Dios por ser una forma de idolatría. Por esa razón, la magia está condenada por el primer mandamiento de la ley de Dios. La magia busca sobrepasar las limitaciones de la naturaleza humana, el orden de la creación establecido por Dios y la autoridad de Dios. La magia pretende obtener poder sobre la creación y sobre la voluntad de otras personas por medio de la manipulación de lo sobrenatural. La magia tiene un concepto errado de la autoridad e intenta controlar por medio de poderes ocultos. No hablamos aquí de la magia en cuanto a un juego de meros trucos como los que hacía San Juan Bosco para atraer a los jóvenes. En ese caso, todos sabían que se trataba de un juego ameno y no se pretendía otra cosa. El catecismo de la Iglesia Católica es muy claro en estos temas. En el numeral 21:17 y en muchos otros numerales también, como el 21:10, el 21:16 y el 21:38. Vamos a leer el primero que dije, el 21:17, numeral 21:17. Es muy fácil buscar en el catecismo, es muy fácil.
17. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. Desde el 21:15 habla sobre la adivinación y la magia hasta el 21:17. Todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretenden domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden del espiritismo. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación de las potencias malignas ni la explotación de la credulidad del prójimo. Y estábamos hablando de amuletos. ¿Qué es un amuleto? Es un pequeño objeto al que se atribuye el poder de alejar el mal o propiciar el bien. Generalmente la persona lo lleva consigo. Es distinto del uso católico auténtico de medallas, escapularios y otros artículos religiosos, estampitas. Mientras estos son símbolos de nuestra confianza en Dios y en la Virgen Santísima y son sacramentales y están bendecidos, a los amuletos, por el contrario, se les atribuye un poder intrínseco o relacionado a poderes ajenos al Dios verdadero. El numeral 21:17 del Catecismo dice que todas las prácticas de magia o de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a nuestro servicio y obtener poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea, repito, para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables, aun cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos también es reprensible. Es la tercera vez que repito esto, porque es muy, pero muy importante que nos eduquemos, que nos formemos en la realidad diabólica de todas estas cosas. Y para eso es el Cenáculo, una hora con la sagrada doctrina católica de la mano de la Santísima Virgen María. En cuanto al espiritismo, que también por estos días se alborotan las ofertas, es una práctica oculta por la que se evoca o trata con espíritus. La creencia de que los hombres tienen la facultad de establecer contacto directo con los espíritus es una forma de adivinación. En la antigüedad, los persas, griegos y latinos rendían culto a las almas de los muertos para buscar su ayuda o aplacarlos. El espiritismo es muy diferente a la loable práctica católica de orar por los difuntos, la cual se fundamenta en la doctrina que los que mueren en gracia están siendo purificados en el purgatorio, y en ese caso oramos a Dios por ellos, o están ya en el cielo. Entonces podrían interceder por nosotros ante el trono de Dios, pero es Dios quien actúa con su poder infinito. Los santos jamás actúan por su cuenta, y nosotros aquí en la tierra no buscamos de ellos, sino que intercedan ante Dios para que se haga su divina voluntad. Dios ha querido esta comunión de la Iglesia militante, purgante y triunfante. El espiritismo moderno está influido por Allan Kardec, quien seguía el nuevo evangelio del espiritismo, y fue acogido con entusiasmo por la masonería francesa. En 1917, el Santo Oficio emitió una condena absoluta contra la evocación de espíritus, contra el hipnotismo y toda clase de manifestaciones espiritistas. El Catecismo de la Iglesia Católica lo identifica como un pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Bajo el encabezamiento Adivinación y Magia, el Catecismo nos enseña lo siguiente. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales, las medicinas alternativas, no legitima ni la invocación de las potencias malignas ni la explotación de la credulidad del prójimo.
numeral 2117 del Catecismo de la Iglesia Católica, ya lo habíamos mencionado, pero es bueno repetirlo para que tú te lo memorices. Ojo con las llamadas medicinas alternativas basadas en el holismo, porque todas esas medicinas tienen su buena dosis de esoterismo, ocultismo y espiritismo, de lo cual hablaremos aquí en el cenáculo a continuación. El ocultismo es la teoría y práctica de invocar a poderes sobrehumanos, poderes que están fuera del reino de Dios, para obtener resultados que van más allá de la capacidad de la mera naturaleza. Entre las prácticas ocultas se encuentran el satanismo, el fetichismo, las magias blancas y negras y de cualquier otro color, el espiritismo, la teosofía, la adivinación, la brujería, la mal llamada metafísica, porque la verdadera metafísica no está relacionada con el ocultismo, y muchas otras cosas más de esa diversidad de oferta que nos presenta la nueva era. El ocultismo es una seria ofensa a Dios, ya que busca un interés fuera de la voluntad divina, por tanto viola el primer mandamiento. El ocultismo está bajo el poder del demonio, quien tienta con muchas promesas con el fin de atrapar el mal para el infierno. El ocultismo sirve al reino de las tinieblas encabezado por Satanás. Jesús dijo, está en Mateo 4:10, está escrito, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. El ocultismo es muy diferente al recurso que el cristiano católico hace a los santos y a los ángeles buenos. Estos, los santos y los ángeles, son súbditos del reino de Dios y solamente buscan acercarnos a Dios. Jamás nos ofrecen un favor que no sea la voluntad de Dios. No son, por tanto, una alternativa a Dios, como es el caso en el ocultismo, sino al contrario. Le sirven y obedecen y buscan que también nosotros lo hagamos. Si has caído en alguna práctica oculta, arrepiéntete y recurre a la confesión. No temas, Jesucristo te espera, pero tienes que arrepentirte, tiene que haber contrición de corazón para que puedas recibir el perdón de Dios. Nunca manipular por ningún motivo, razón o circunstancia el sacramento de la confesión. Otro de los cultos que se alborota por estos días del mes del demonio, que es octubre para ellos, porque para nosotros los católicos es el mes del Santo Rosario, es la santería. La santería es una religión fruto del sincretismo de religiones africanas, de las religiones yorubas, con elementos del catolicismo, tomados abusivamente del catolicismo. La santería es una religión que tiene sus orígenes en la tribu yoruba del África. Los yorubas vivían en lo que se conoce hoy como Nigeria, a lo largo del río Níger. En un tiempo tuvieron una poderosa y compleja estructura organizada en una serie de reinos, de los cuales el más importante era Benín. Este duró por 12 siglos hasta 1896. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, los yoruba pelearon una serie de guerras con sus vecinos y entre ellos. Estas peleas internas y los ataques externos llevaron a la caída y esclavización del pueblo yoruba. Entre 1820 y 1840, durante 20 años, la mayoría de los esclavos enviados desde Benín eran yorubas. Estos esclavos fueron llevados a Cuba y al Brasil a trabajar en las plantaciones de azúcar. Los yoruba pronto fueron llamados los lucumí, debido a su saludo olukumi, mi amigo. Ese era el saludo que ellos pronunciaban. Las leyes españolas, al mismo tiempo que permitían la esclavitud, trataban de atenuar esa injusticia, concediendo a los esclavos algunos derechos, al menos en teoría. Tenían derecho a propiedad privada,
matrimonio y seguridad personal. También las leyes exigían que los esclavos fueran bautizados católicos como condición de su entrada legal a las Indias. La iglesia trató de evangelizar a los negros lucumí, pero las condiciones eran muy difíciles. Además de la escasez de sacerdotes, la injusticia de la esclavitud dificultaba que los lucumí comprendieran y aceptaran lo que se les enseñaba acerca de Dios. Las buenas almas que buscaban ayudarles y evangelizar eran de la misma raza que aquellos otros que les oprimían. El resultado fue que muchos aceptaron exteriormente las enseñanzas católicas, mientras interiormente mantenían su antigua religión de la santería. Con el triunfo de la Revolución Comunista en Cuba, en 1959, más de 1 millón de cubanos se exiliaron en otros países, principalmente en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, en Nueva York y Los Ángeles. Entre ellos había santeros que propagaron la santería en sus nuevos ambientes. La santería es una religión pagana, fruto entonces del sincretismo yoruba, más cosas de la Iglesia Católica que han tomado ellos abusivamente. En sus esfuerzos de esconder su religión africana y sus prácticas mágicas, los lucumís identificaron sus deidades africanas, los orisas, con los santos del catolicismo, dando como resultado un sincretismo religioso conocido hoy como la santería. La santería adora una fuerza central y creativa llamada Olodumare. De él, dicen ellos, procede todo lo que existe y todo regresa a él. Olodumare se expresa a sí mismo en el mundo creado a través de Ashe. Ashe es la sangre de la vida cósmica, el poder de Olodumare hacia la vida, la fuerza y la justicia. Es una corriente divina que encuentra muchos canales de mayor o menor receptividad. H es la base absoluta de la realidad. Creen ellos que la vida de cada persona viene ya determinada antes del nacimiento en Ile Olofi, la casa de Dios en el cielo. Aquellos que no lo cumplen serán castigados por los orisas y deben reencarnarse hasta satisfacer el castigo. Herejías completas, si lo vemos desde el lente de nuestra Iglesia Católica. Los católicos veneramos a los santos comprendiendo que son seres humanos que vivieron heroicamente su fe, murieron y están ahora en el cielo, desde donde interceden por nosotros gracias a su participación en la gloria de Jesucristo. Los santeros tomaron la figura de los santos más populares en Cuba, pero para ellos ya no representa al santo, sino a un orisa lucumí. Estos son dioses creados por Olodumare para manifestar su voluntad y su esencia en la creación. Estos son una personificación de Ashe. Los orisas también son los guías y protectores de la raza humana. Hicieron lo mismo con cada advocación de la Virgen Santísima, conocida en Cuba incluso. Con la Virgen de la Caridad del Cobre también hicieron esta barbaridad. Por eso hay gente que se confunde. Un practicante de la regla de Ocha, como se llama la religión en Cuba, así se le dice a la santería, la regla de Ocha, no venera a Santa Bárbara, la Virgen de las Mercedes o la de la Caridad del Cobre. Él le rinde tributo a Changó, Obatala y Oshun, porque esos son sus orisas, y son demonios de la santería, que es un culto sincrético en el que se revuelve, como dijimos, las cosas africanas con las cosas de la religión católica, tomándolas abusivamente de la religión católica. Esto es un tema muy fuerte, muy delicado, pero es que todo esto se alborota, por decirlo de alguna manera, se incrementa mejor en todos estos días previos al 31 de octubre, que los satánicos celebran como su día principal y el día del comienzo del año satánico. Y tú y yo tenemos que contrarrestar esto con nuestras familias, con nuestro grupo de oración, haciendo muchísima oración desde el mediodía del 31 de octubre, pero preparándonos ya durante todos estos días y protegiendo mucho a nuestros niños, porque en estos días muchos niños se pierden y nunca se vuelve a saber de ellos, porque los toman abusivamente para hacer sus cultos las sectas satánicas. Entonces, a tener cuidado, a proteger
a nuestros hijos. Usted está escuchando el Cenáculo, una hora con la sagrada doctrina católica de la mano de la Santísima Virgen María. Y este es nuestro tercer cenáculo sobre el tema del Halloween. Ahora vamos a hablar de la brujería. Es difícil distinguir claramente entre brujería, hechicería y magia. Estas prácticas utilizan medios ocultos, fuera de la revelación dada por Dios. O sea, que no tienen nada que ver con la religión católica ni con Dios. Y los utilizan en los medios ocultos para producir efectos más allá de los poderes naturales del hombre. La brujería se adapta a los tiempos modernos y abunda aún en los libros populares para niños, y hay librerías dedicadas solo a eso, y también te venden los artículos que se necesitan para hacer las brujerías. Por Dios, si tú eres católico no puedes ni siquiera entrar a un lugar de estos, no debes entrar porque te contaminas. La ayuda que ofrece la brujería se busca por diferentes razones. Las principales son para hacer daño a alguien que se odia, para atraer la pasión amorosa de alguien, para invocar a los muertos, para suscitar calamidades o impotencia contra enemigos, rivales u opresores reales o imaginarios, para resolver un problema que se ha convertido en obsesión y ya no importa por qué medio se resuelva, como cuando una persona está enferma, entonces por último se van para donde los brujos, se le entregan al demonio, y el demonio no sana, el demonio esconde la enfermedad y cobra con el alma, casi nada con lo que cobra, con el alma. Recuerden que es así. La brujería data desde los tiempos de la antigua Mesopotamia y Egipto. Así se demuestra en la Biblia, al igual que en otros antiguos escritos, como el Código de Hammurabi en el año 2000 a.C. No todos los brujos siguen las mismas prácticas, pero no es extraño que el brujo haga un pacto con espíritus, adjure a Cristo y los sacramentos, haga rituales como parodias de la Santa Misa o de los oficios de la Iglesia, adoren al príncipe de las tinieblas y participen en aquelarres, reuniones de brujos, donde hacen sus maledicencias y cuya explicación dimos al comienzo de este cenáculo. La brujería está relacionada directamente con el satanismo. En brujería y en magia hay elementos comunes. Primero, la realización de rituales o de gestos simbólicos. 2. El uso de sustancias y objetos materiales que tienen significado simbólico. 3. Pronunciamiento de un hechizo. 4. Una condición prescrita del que efectúa el rito. La brujería consta de rituales para hacer los hechizos, ejercer un maleficio o atadura sobre alguien, algunos de los cuales requieren hierbas particulares. También hay palabras de conjuro o hechizo que pueden ser escritas para obtener un mayor poder. Quien realiza el rito debe desear su propósito con todas sus fuerzas para obtener mayores efectos y algunas veces debe ayunar por 24 horas antes de realizar el rito para purificar el cuerpo. Purificar, contaminar, diría yo, porque Satanás no purifica nada. Puede ser real el poder de la brujería, pero en muchos casos puede ser también sugestión de la mente, es decir, puro engaño. En ambos casos está actuando el demonio, príncipe de la mentira. La Biblia, la enseñanza de los padres de la Iglesia y la tradición no dejan lugar a dudas sobre el hecho de que los seres humanos tienen la libertad para pactar con el diablo, el cual tiene influencia en la tierra y en las actividades humanas. Por otro lado, algunos padres como San Jerónimo pensaban que en muchos casos la brujería es sugestión de la mente. La Biblia condena la brujería y la hechicería, no como falsas o fraudulentas, sino por ser una abominación. A la hechicera no la dejarás con vida. Éxodo 22:18. Y como estás apuntando las citas bíblicas, pues te doy otra. Deuteronomio 18:10 y siguientes. La narrativa de la visita del rey Saúl a la hechicera de Endor, que está en Primera de Reyes 28, demuestra que su evocación de Samuel fue real y tuvo efecto. En el libro del Levítico 20:27
se lee lo siguiente: el hombre o la mujer en que haya espíritu de nigromante o adivino morirá sin remedio, los lapidarán, caerá su sangre sobre ellos. Está claro que en estos casos se trata de un espíritu adivino. El pueblo de Israel en muchas ocasiones se tornó a la práctica de la adivinación y a la consulta de brujos, yendo así en contra de los mandatos de Dios. Si quiere verificarlo, busca el capítulo 13 de Ezequiel, versículos 18 y 19, o el segundo libro de Crónicas 33:6, o el libro del profeta Jeremías, capítulo 27, versículo 9. El Antiguo Testamento nos muestra claramente cómo los israelitas y sus vecinos paganos estaban conscientes de la brujería y la magia. En el libro del Éxodo 7:11 leemos que el faraón llamó a todos los sabios y adivinos, y ellos también, los magos de Egipto, hicieron las mismas cosas que Moisés por medio de sus artes secretas. Hermanos, el primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, condena la brujería, la magia y todo tipo de adivinación. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses extraños delante de mí. Está en Éxodo 20, 2 y 3. El Nuevo Testamento igualmente condena la brujería como una realidad perversa. Lo escribe San Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 20 y en el capítulo 13, versículo 6. Está también en el Apocalipsis 21:8 y 22:15. El mago Simón era practicante de la magia, pero le dio envidia a los apóstoles al ver que la gente recibía el Espíritu Santo cuando ellos imponían las manos. Entonces ofreció dinero a los apóstoles para que le enseñaran cómo hacer esto. Y Pedro le contestó: tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esa tu maldad. Hechos capítulo 8, 9 al 22 está todo el pasaje de esta propuesta sucia que le hizo el mago Simón a los apóstoles. La brujería opera con poder satánico, dado por Satanás. Se trata de los poderes que oprimen a los hombres y que Jesucristo confrontó hasta morir y resucitar para librarnos de ellos. Su victoria no nos evita la lucha contra el maligno, sino que nos da la fuerza para vencerlo si tenemos fe. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas, dice San Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Efesios, versículo 12. Debemos evitar tanto el exagerar como el minimizar el poder de Satanás. En una guerra es esencial conocer las fuerzas contrarias y saber cómo vencerlas, y esta es una guerra espiritual. Satanás tiene poder para tentar y asediar a los fieles, pero su poder no es comparable al del Dios Todopoderoso. Satanás puede causar persecuciones y hasta el martirio de los fieles. La victoria de los santos no está en vivir sin pruebas, sino en vencerlas, manteniéndonos fieles a Dios. El demonio existe y entra en relación con aquellos que lo buscan. Como recompensa a quien le ofrece culto, el demonio otorga poderes preternaturales para obtener poder, fama, dinero, influencia, es decir, las cosas que desean la carne. Por eso esa es la explicación que hay para algunos artistas que no cantan absolutamente nada y que tienen poder, fama, dinero e influencia a través de la música y no cantan nada, ¿sí? Por medio de la brujería se puede llegar a lograr el éxito en el mundo profesional, ya sea como artista, profesional, militar, político, etc. ¿Sí? Estas personas pueden parecer muy atractivas y tener un gran don de ganarse a la gente hasta el punto de atraer grandes multitudes y convertirse en dioses para sus admiradores, los cuales son capaces de hacer hasta lo irrazonable por estar con ellos. Los poderes del mal pueden cegar las mentes y fanatizarlas portentosamente. La brujería no es mera superstición. El demonio ciertamente arrastra hacia su reino del mal a los que se involucran en ella y a sus aduladores. Si no hay arrepentimiento y conversión, el final tuyo será el infierno. Tiene que haber arrepentimiento y conversión. Si lo estás oyendo por primera vez, el Señor te pide que te arrepientas y te conviertas para que no vayas al infierno.
sino a la presencia de Él en el cielo, en el último día de tu vida. Eso es lo que tenemos que buscar absolutamente todos los católicos que somos creyentes. La presencia viva de Dios. Usted está escuchando el cenáculo a través de www.radiorosamísticacolombia.com, una producción para nuestra radio y la red de radios católicas de Latinoamérica y el Caribe en Internet. ¿Qué hacer contra las brujerías? Al enterarse de que alguien le está haciendo un trabajo de brujería, muchas personas se llenan de miedo. Esto es lo que él quiere, ya que por el miedo puede dominarnos. Eso es lo que el demonio quiere, que tengamos miedo. Debemos recordar que el demonio nada puede contra los que son fieles a Dios. Nuestro Padre Celestial es todopoderoso y nos ama. El demonio solo puede con aquellos que no confían en Dios y por falta de fe están espiritualmente débiles o muertos. Son como pollitos que se han alejado de la protección de la gallina y se exponen al gavilán. Por eso Jesús nos dice en el Evangelio de San Mateo 23:37: ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no habéis querido? ¿Quién está amenazado por brujerías? Que recurra al Señor por protección y no tema. Debe poner en Dios toda su confianza y practicar su fe, no por miedo a la brujería, sino por convicción, acercarse a los sacramentos, la oración personal y pedir a los hermanos que oren por él. La gracia del Señor jamás faltará quien la busque. Jamás debemos ir a otro brujo, porque un demonio no saca otro demonio. Eso sería caer en la trampa del demonio haciendo lo que él quiere, que desconfiemos de Dios para que recurramos a él. Muchas veces las personas recurren a la brujería en momentos de desesperación, cuando creen que es el último recurso que les queda. En esos momentos vulnerables, alguien les ofrece la brujería como una solución fácil o alguna de las prácticas de la nueva era. Como católicos, jamás recurriremos a ningún medio espiritual fuera de Dios. Cuando pedimos la intercesión de los santos, de la Santísima Virgen María, por ejemplo, no buscamos una vía alterna, sino que buscamos su ayuda tan solo y precisamente para mantenernos fieles al Señor, como ellos lo hicieron. Hay dos familias, hermano, hermana, la de Dios y la del demonio. Cada uno recurre a los miembros de la suya. Pidamos a Dios que prefiramos morir antes de buscar algo en esa tenebrosa familia luciferina del demonio. Seguimos aquí en el cenáculo con todos estos temas, variedad de temas, pero que tienen que ver con esta celebración horrorosa, luciferina, satánica de Halloween. Superstición. Del latín superstitio, onis, creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Es una fe desmedida o valoración excesiva respecto de una cosa o de una práctica. Así se puede hablar de superstición de la ciencia, cuando se apela irracionalmente a esta para defender una posición. La superstición es la desviación del sentimiento religioso. Es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que imponen. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. Y para eso vamos a leer el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, Mateo 23, 16 al 22, Mateo 23, capítulo 23, del 16 al 22. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un adepto, y cuando lo han logrado, hacen de él una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes mismos. Ay de ustedes,
Era 16, sí, tontos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo por cuya causa el oro queda consagrado? También dicen ustedes, quien hace una promesa jurando por el altar no se compromete a nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, entonces sí queda comprometido. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar por cuya causa la ofrenda queda consagrada? El que jura por el altar no está jurando solamente por el altar, sino también por todo lo que hay encima del altar. Y el que jura por el templo no está jurando solamente por el templo, sino también por Dios que vive allí. Y el que jura por el cielo está jurando por el trono de Dios y a la vez por Dios que se sienta en él. Palabra de Dios. Superstición es atribuirle a prácticas legítimas un valor erróneo. Referente a los sacramentales y oraciones, se cae en superstición cuando se confía en la materialidad del acto sin la necesaria disposición interior. Cuando en vez de valorar un objeto religioso por lo que representa, se le atribuye un poder intrínseco. Es supersticioso, por ejemplo, quien lleva un escapulario pero no guarda en su corazón fidelidad a la Virgen Santísima, sino que se entrega al pecado pensando que tan solo por llevarlo se salvará. La superstición puede conducir a la idolatría y a distintas formas de adivinación y de magia. La suerte, entendida como una fuerza que pueda afectar el destino, no existe. El cristiano sabe, el católico sabe, que depende de la providencia divina y que es responsable por su libre albedrío. La superstición es producto de ignorancia o de un vacío espiritual. No se debe confundir tradición con superstición. Las tradiciones serían supersticiosas solo si se les atribuyen poderes mágicos. Ejemplos de supersticiones: la maldición del número 13, de los gatos negros, de pasar bajo una escalera, comer uvas el año nuevo para atraer la buena suerte. Hay fiestas que reúnen un conjunto de supersticiones. Por ejemplo, la fiesta de la que hemos venido hablando, el Halloween, que es una fiesta satánica y luciferina. Según el catecismo de la Iglesia Católica, la superstición es un pecado contra el primer mandamiento, porque atribuye a cosas poderes que solo le pertenecen a Dios. Hasta aquí el cenáculo del día de hoy, que usted ha escuchado a través de www.radiorosamísticacolombia.com con este tema del Halloween y de todos los ingredientes que reúne el Halloween. Y seguiremos en el próximo cenáculo con el mismo tema. Será el programa número 4 del cenáculo sobre este tema, esta denuncia macro de lo que es la parte oculta, oscura, fea, luciferina, satánica del Halloween. Eso es lo que trataremos en el próximo cenáculo. Usted nos ha escuchado a través de la red de radios católicas de Latinoamérica y el Caribe en Internet, en una producción de www.radiorosamísticacolombia.com. Radio Fe Latina, Solo Dios Radio, Radio San Nicolás de Tolentino, Padre Pío Radio, Radio Ava, Radio Más Cerca de Dios, Cristol Radiofónico, Radio Suena Cristo, Radio Misión Católica, Radio Divina Misericordia y Radio Católica Metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, que retransmite el cenáculo los lunes en las horas de la noche. Muchas gracias por estar con nosotros, por escucharnos. Que Dios les bendiga y la Santísima Virgen les proteja y les guarde siempre. Y ojo, digan siempre no al Halloween. Virgen, Virgen bonita, eres tú mi mamita, preciosa reina del cielo, ven a darnos consuelo. Ven, 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 por favor, hermosa Madre de Dios. Ven, 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 por favor, porque tú eres mi ilusión. El cenáculo. Hemos presentado
una hora con la sagrada doctrina católica de la mano de la Santísima Virgen María. Vive, vive, María, en tus hijos queridos, protégenos con tu manto, a quienes te amamos tanto. Ven, 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 por favor, hermosa Madre de Dios. Ven, 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 por favor, porque tú eres mi ilusión. El cenáculo presentó desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas, para gloria de Dios y alegría de la Santísima Virgen María.